A continuación, ya está listo nuestro expositor, Heider Miranda Bonilla. Él nos acompaña de Costa Rica. Y bueno, es importante también destacar su hoja de vida. Es doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa, Italia. Cuenta con una tesis aprobada con distinción summa cum laude. Es especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos de la Facultad de Derecho, además de la Universidad de Pisa, pero ha realizado diferentes especialidades en proceso de Derecho Constitucional y coordinador de la maestría en Derecho Comunitario, Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, es miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Además, ha realizado una serie de estancias profesionales en la Corte Constitucional de Italia, y en el Tribunal Constitucional Español, en la Corte Constitucional Colombiana, en la Suprema Corte de la Nación de México, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, así como en otras instancias académicas. Para el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia es un verdadero placer contar con distinguidas personalidades, expertos profesionales, y es momento de poder presentar al doctor Heider Miranda Bonilla de Costa Rica. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Un cordial saludo desde la ciudad de San José de Costa Rica. Realmente para mí es un verdadero honor y un privilegio participar en este cuarto Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, organizado no solo por la organización, es decir, por haberme invitado al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, sino también por participar en este sentido homenaje para uno de los constitucionalistas más reconocidos de América Latina y del mundo, como don Néstor Pedro Sagüez. Un cordial saludo al señor presidente del Tribunal Constitucional, al doctor Franco Zamora, así como a todos los magistrados y magistradas del tribunal, a los expositores que me precedieron, al profesor don Néstor Pedro Sagüez, así como a todos los presentes del Congreso. El tema que voy a analizar el día de hoy está relacionado con cómo, o lo titulé, cómo la tipología de sentencias, sobre todo en el ámbito del control de constitucionalidad de las normas, ha sido una respuesta o ha brindado una respuesta a los nuevos desafíos o los que tiene la justicia constitucional. Antes de entrar en la temática de fondo y a la cual acabo de hacer mención, sí me gustaría, reconocer nuevamente que para mí es un privilegio y un honor participar en este sentido homenaje a un gran jurista como lo es el profesor don Néstor Pedro Sagüez, que sin lugar a dudas no solo reconocerle que es un verdadero jurista no solo viene desde su obra académica, su gran cantidad de escritos y legado académico que nos ha dado, sino también por su parte humana. Tengo el privilegio de conocer desde hace varios años al profesor Sagüez en diferentes actividades académicas, algunas en Costa Rica, otras fuera de mi país, y sin lugar a dudas puedo dar fe de esas cualidades a las que hice recientemente mención. Asimismo, hay que reconocerle al profesor Sagüez, que en el caso de mi país tuvo un rol fundamental en la redacción de la ley de la jurisdicción constitucional. Asimismo, ha participado en diferentes actividades que ha venido a reconocer algunos aniversarios de la Sala Constitucional, y también, hay que reconocerle que su rol como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. La elección del tema, cuando se me planteó la invitación, sin lugar a dudas, viene a recoger o viene a analizar también una de las líneas de investigación del profesor Sagüez, como lo es la tipología de sentencias de los tribunales constitucionales. En particular, el profesor tiene un artículo sumamente interesante sobre las sentencias constitucionales exhortativas, que fue publicado en una revista de estudios constitucionales en Chile y que pueden tener acceso de manera virtual, de manera digital.
Es claro, bueno, que la función de un tribunal constitucional resulta esencial para la consagración de un Estado social y democrático de derecho, y que a las jurisdicciones constitucionales se les acusa digamos, en algunos ámbitos de un déficit de legitimación democrática. Y ese déficit para un sector de la doctrina debe ser colmado mediante la motivación de sus sentencias y el uso de argumentos de peso en su proceso decisional. Y es por ello que el método comparado o la comparación jurídica, como la define la escuela italiana, como Lucio Pegoraro o otros académicos, y el uso de argumentos de peso en el derecho constitucional, hacen que el método comparado incluso sea considerado como el quinto método de interpretación constitucional. Y sobre este tema, bueno, eso es una posición que tiene Peter Haberly, el gran jurista alemán, sobre el tema. Se acude sin lugar a dudas al método comparado como instrumento que permite conocer mejor en nuestro derecho interno la regulación normativa de una determinada institución jurídica en otros ordenamientos y las soluciones, ya sea sustanciales o procesales, que otras jurisdicciones brindaron a un mismo determinado, a un problema jurídico similar, a fin de establecer si se toman en cuenta estas soluciones o si más bien se toman decisiones diferentes. En este sentido, en garantizar la fuerza normativa de la Constitución, en el control de constitucionalidad de las normas, vemos cómo las Cortes o tribunales constitucionales o las Cortes Supremas, quienes llevan a cabo el control de constitucionalidad, han desarrollado tanto en Europa como en América Latina una amplia tipología de sentencias que van más allá de la clásica clasificación entre sentencias estimativas y desestimativas. Es decir, estimativas pueden ser o desestimativas pueden ser totales o parciales. Tal y como lo evidencian, digamos, los estudios de derecho constitucional comparado. Ello se ha dado, evidentemente, en virtud de los retos que ha tenido o que ha afrontado el juez constitucional a la hora de resolver los casos que le son sometidos a su conocimiento y a los cuales tiene que dar una respuesta. Entonces, el presente estudio evidentemente no va a analizar toda esa amplia tipología de sentencias que han desarrollado los tribunales o cortes constitucionales en el mundo. Evidentemente no es tan ambiciosa mi investigación, pero sí quiere poner, digamos, en la palestra algunas tipologías interesantes y actuales que han desarrollado algunas cortes o tribunales constitucionales en el mundo y que sin lugar a dudas han influenciado otros órganos de justicia constitucional. Es claro, bueno, que en cada ordenamiento jurídico los tribunales o cortes constitucionales tienen competencias que no necesariamente son las mismas y además hay ordenamientos donde existe un control difuso de constitucionalidad y otros donde existe un control concentrado de constitucionalidad y otros ordenamientos donde ese control tiene un carácter mixto. Evidentemente, el desarrollo de mi exposición va a estar ligada a una de las grandes funciones que tienen los tribunales constitucionales, que es el control de constitucionalidad de las normas. Y es claro que en este control de constitucionalidad de las normas, las Cortes Constitucionales han desarrollado una amplia tipología de sentencias, como dije al inicio, que va más allá de esa típica clasificación entre sentencias estimativas y desestimativas. En el ámbito de los derechos, en el ámbito del derecho constitucional comparado, sin lugar a dudas, una de las jurisdicciones constitucionales más importantes o que ha venido desarrollando en su jurisprudencia una amplia tipología de sentencias, sin lugar a dudas, es la Corte Constitucional Italiana. Es una corte que surge finalizado el segundo conflicto mundial, la Segunda Guerra Mundial en Italia, y que sus funciones se formalizan o que se crean en la Constitución italiana de 1948, pero que entró en vigor hasta 1956, cuando se eligieron los últimos jueces constitucionales. Y la Corte, tanto en sus competencias en vía principal como en el control en vía incidental, que es el control que ejerce el juez ordinario cuando tiene dudas sobre la constitucionalidad de una norma que tiene que aplicar al caso en concreto,
ha desarrollado una amplia tipología de sentencias, dentro de las cuales puedo destacar las sentencias interpretativas o las sentencias manipulativas, que pueden ser divididas en sentencias aditivas, sentencias sustitutivas y las sentencias exhortativas. Este tipo de sentencias han sido caracterizadas como sentencias atípicas, según algunos de los estudios que ha desarrollado el profesor Sagüesa. Ello evidencia, bueno, evidencia el rol creador o creativo del derecho por parte del juez constitucional. Recordemos que ya el juez ordinario y el juez constitucional, hay un cambio de paradigma a los siglos anteriores. Ya el juez ya no es la voix de la loi, ya no es la boca de la ley, sino que el juez tiene amplios, evidentemente dentro del ámbito de sus respectivas competencias, el juez tiene amplios poderes normativos, ¿verdad? Y sobre todo la interpretación que lleva a cabo el juez constitucional tiene diferentes métodos interpretativos, como dije al inicio de mi intervención. ¿Por qué? Porque le corresponde interpretar derechos, principios y valores que están reconocidos en nuestra Constitución, y por ello es que hay diferentes técnicas o tipos de interpretación. Y sin lugar a dudas, ese rol creador del derecho por parte del juez constitucional no solo se evidencia, por ejemplo, con el reconocimiento de derechos innominados o de nuevos derechos a través vía interpretativa, a través de la interpretación sistemática de principios, valores y derechos, ¿verdad? Sino que también se evidencia en materia procesal, ¿verdad? Y esto lo evidencia también la influencia y el desarrollo que a nivel doctrinario se puede evidenciar de las diferentes tipologías de sentencias que han desarrollado las cortes o tribunales constitucionales en el mundo, y sobre todo que se han desarrollado a la hora que el juez constitucional tiene que resolver casos concretos. Por ejemplo, esta amplia tipología ha sido desarrollada y perfeccionada tanto en Europa como en América Latina. Incluso encontramos referencias expresas de algunas de estas tipologías en resoluciones de otros tribunales o cortes constitucionales. Por ejemplo, en una sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, la 11.352 del año 2010, se hizo referencia a las sentencias exhortativas que ha utilizado con gran frecuencia la Corte Constitucional italiana. Es claro, bueno, que en esto hay una gran discusión también doctrinaria, ¿verdad? Y académica sobre cuáles son los límites en actividad interpretativa que tiene el juez constitucional en el siglo XXI. Y si más bien con algunas de estas tipologías se han invadido las esferas de competencia de otros poderes del Estado, los cuales también tienen que respetar los principios, valores y derechos que están reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales que vinculan a ese Estado. O si por el contrario, nos podríamos plantear si ese activismo o ese rol creativo responde a la inacción o al no ejercicio de las competencias por parte de estos poderes, del Estado. Y más bien, esa tipología de sentencia responde a una forma de garantizar el principio de seguridad jurídica. Una de las tipologías de sentencia, digamos que a mí personalmente me interesan muchísimo, son las sentencias interpretativas, o comúnmente denominadas la técnica de la interpretación conforme, la cual presupone la posibilidad y el deber, cuando sea admisible y posible, de atribuir a una ley que está objeto de control de constitucionalidad un significado tal que excluya la necesidad de declarar su inconstitucionalidad. Es decir, en vez de declarar la inconstitucionalidad de la norma y expulsarla del ordenamiento jurídico, se sugiere una determinada interpretación. Para Crisafulli, uno de los grandes constitucionalistas italianos, este tipo de sentencias nacieron bajo una necesidad práctica, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, su finalidad es evitar un vacío normativo en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Es una sentencia, una tipología de sentencias que desde la entrada en funciones de la Corte Constitucional Italiana ha sido utilizada. En un primer momento se utilizó sentencias interpretativas de rechazo,
o desestimativas, y posteriormente se utilizó para tratar de lograr una mejor efectividad de las mismas sentencias estimativas donde la Corte ya sugería una determinada interpretación que tenía que ser utilizada o seguida por el juez constitucional. En la mayoría de las cortes o tribunales constitucionales es muy utilizada esta técnica interpretativa, ¿verdad? Hay diferentes modalidades de sentencias interpretativas que por una cuestión de tiempo no voy a utilizar, pero lo que sí es importante o es interesante es evidenciar cómo los tribunales o cortes constitucionales utilizan, sobre todo en el por tanto o en la parte resolutiva, las frases "se declara que la norma no es inconstitucional siempre que sea interpretada de conformidad", o "se declara constitucional el artículo siempre y cuando se interprete", y ahí en la motivación se sugiere la determinada interpretación, o "las normas cuestionadas no resultan contrarias a la Constitución siempre y cuando se interpreten". Evidencia esto que el juez constitucional emite una sentencia desestimativa, ya sea parcial o total, a fin de no expulsar la norma del ordenamiento jurídico, realizando una interpretación conforme que se lleva a cabo una motivación de la sentencia. Y esto, sin lugar a dudas, para efectos prácticos, tiene una gran utilidad. Vemos que muchas veces cuando se declara la inconstitucionalidad de una determinada norma, la inacción del Parlamento en regular ese tema o en emitir una nueva normativa tarda muchísimo. La otra técnica interpretativa que me parece sumamente importante son las sentencias aditivas. Y en este tipo de resolución, la jurisdicción constitucional declara inconstitucional una cierta disposición normativa en tanto deja de decir algo. Es claro que esto por lo general se da en aquellos casos de inconstitucionalidad por omisión y tiene como consecuencia que la norma que hace viene a existir. Se trata en consecuencia de una sentencia que declara la inconstitucionalidad no del texto de la norma o de la disposición impugnada o impugnadas, sino más bien por lo que tal normativa no dice y debería de decir. En este tipo de sentencias, los tribunales constitucionales tienen dos opciones: crear la norma para el caso en concreto, ¿verdad?, extendiendo el beneficio a los ilegítimamente excluidos, con lo cual entran en juego las sentencias aditivas, o bien se abstienen de hacerlo y dejan que sea el legislador o la administración, en su caso, los que corrijan esa omisión constitucional. Es una tipología de sentencias, bueno, que sobre todo en la doctrina constitucional ha creado, digamos, una gran discusión, una gran polémica, porque hay un sector de la doctrina que ha establecido que este tipo de sentencias vienen a suplir, es decir, las jurisdicciones constitucionales vienen a suplir las funciones que le corresponden al legislador o al Parlamento. Sobre ese tema, bueno, la doctrina italiana evidencia un gran desarrollo y ha individualizado, estudiando las diferentes sentencias de la Corte Constitucional Italiana, que hay diferentes tipos de sentencias aditivas: aditivas de reglas, aditivas de principios, aditivas de prestaciones, aditivas prestacionales, que va relacionado con el tema de los derechos sociales y económicos, y aditivas de procedimiento, que evidentemente por una cuestión de tiempo no voy a desarrollar. Es claro, bueno, que en este tipo de temas es claro que la individualización de los diferentes tipos de sentencia lo hace la doctrina. Es decir, la doctrina tiene un rol fundamental en la construcción y en el estudio de esta temática. No es que la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional expresamente, o aunque en algunos casos lo han hecho, pero no es la regla, va a decir, esta sentencia es una sentencia interpretativa, esta sentencia es una sentencia aditiva, esta sentencia es una sentencia sustitutiva. No. Es por ello que es fundamental el estudio de la jurisprudencia de cada país, de cada ordenamiento jurídico, para ir encuadrando las sentencias que resuelven temáticas relacionadas con el control de constitucionalidad
qué tipo de clasificación se le puede dar a ese tipo de sentencia. Luego, hay un tipo de sentencia que me parece sumamente interesante, que son las sentencias exhortativas. Y en estas, el Tribunal Constitucional, ante una situación de inconstitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace es que exhorta al Parlamento o al Poder Legislativo la promulgación de una norma o de una ley que sea acorde con la Constitución. En algunos casos hay sentencias exhortativas donde se fija un plazo, en otras sentencias no lo hace. Eso depende de la discrecionalidad que tiene el juez constitucional. En la doctrina italiana es muy interesante porque a este tema se les llaman sentencias monito, pero digamos, hay una construcción doctrinaria que se llama la doppia pronuncia. La doppia pronuncia es como que hay dos o más sentencias sobre una determinada temática. Y es que en un primer momento, por lo general, lo que hace el juez constitucional en Italia es dictar una sentencia monito, una sentencia exhortativa, donde le dice al Parlamento, vea, sobre este tema hay una serie de inconstitucionalidades y es necesario que usted regule esa temática, ¿verdad? Sin embargo, dicta una o varias sentencias monito y el Parlamento no hace nada al respecto. Entonces, ante esa omisión por parte del legislador, lo que hace la Corte italiana es ya emitir una sentencia donde declara inconstitucional la norma que está objeto de constitucionalidad. Eso es lo que se llama en la doctrina italiana la doble sentencia, el doble pronunciamiento. Y en esta temática es claro que también, al igual que los otros tipos de sentencias, es un tema sumamente polémico, tal y como considera el mismo profesor Sagüez. Nos dice el mismo que a favor de las sentencias exhortativas se ha dicho que no invaden la libertad de configuración normativa del legislador, porque solamente contienen indicaciones, sugerencias, recomendaciones o propuestas para él. Sin embargo, algunas de estas sentencias incluyen directrices mucho más terminantes y contundentes, incluso con plazos para ser cumplidos que de hecho condicionan las competencias del Parlamento. A ello se suma el hecho de que no existe un mecanismo coercitivo por medio del cual la jurisdicción constitucional puede obligar al legislador a emitir la legislación en cuestión, motivo por el cual queda a su libre decisión. Ya para ir finalizando mi intervención, me gustaría hablar sobre un nuevo tipo de sentencias, de tipología de sentencias que ha desarrollado recientemente la Corte Constitucional italiana. Y ese es la inconstitucionalidad prospectata, lo que ellos llaman la inconstitucionalidad en perspectiva, ¿verdad? Que es un tipo de decisión que la doctrina italiana y entre ellas el profesor Roberto Romboli ha manifestado como un nuevo tipo de decisión en dos tiempos. Y en este tipo de casos, el Tribunal Constitucional decide no decidir inmediatamente, a pesar de que considera que la normativa impugnada tiene roces de constitucionalidad y más bien concede al Poder Legislativo un determinado plazo para que regule la temática en cuestión. Y solo en la medida en que el legislador no hace nada al respecto, procede a dictar una nueva decisión, motivo por el cual esta técnica decisoria se le ha denominado decisión a dos tiempos o de inconstitucionalidad en perspectiva, sería la traducción en español. Este último término utilizado por el presidente de la Corte Constitucional Italiana cuando se aplicó por primera vez esta técnica interpretativa. Es sumamente interesante y por cuestión de tiempo no puedo, digamos, extenderme más en esta temática, quedará en el documento que voy a remitir a la organización de la actividad, pero sin lugar a dudas lo que hace la Corte Constitucional Italiana es que emite un auto, una resolución donde fundamenta las inconstitucionalidades que tiene determinada temática y exhorta o recomienda al legislador que emita una regulación normativa sobre esa determinada temática. Y fija en ese auto, fija una determinada una determinada fecha en donde se va a analizar nuevamente esa temática. Y si en ese tiempo el legislador no emite ninguna regulación,
al respecto, lo que hace la Corte Constitucional italiana es declarar la inconstitucionalidad de esta temática. Sobre ese tema pueden consultar el auto número 207 del 2018 y la sentencia 2000, y la sentencia, ya les doy el nombre, la sentencia es una sentencia del 2018, la sentencia 2007 del año 2018. Ello evidencia, digamos, cómo ante los grandes desafíos que tiene el juez constitucional en los casos que son sometidos a su conocimiento en el ámbito del control de constitucionalidad, tiene que dar respuesta, y esa respuesta es insuficiente si se da a través de una sentencia estimativa o desestimativa. Es claro que el estudio de la jurisprudencia de las Cortes y tribunales constitucionales en América Latina y en Europa evidencian una amplia tipología de sentencias que han desarrollado los tribunales y cortes constitucionales y que evidencian ese rol creativo que manifestaba, por ejemplo, en la doctrina italiana Leopoldo Elia a la hora de ejercer ese control de constitucionalidad. La gran discusión sobre este tema sigue pendiente, excede con ello el juez constitucional sus competencias o invade competencias de otros órganos constitucionales, a los cuales también tienen que respetar y actuar los principios, valores y derechos que también están reconocidos en la Constitución, o no lo hace. Con esto doy por finalizada mi intervención y les agradezco enormemente la atención. Muy bien. Los agradecidos somos nosotros, a nuestro expositor Heider Miranda Bonilla. Muchas gracias por haber compartido junto a nosotros este espacio académico. Desde Costa Rica, pues reciba también el cariño y todo el afecto para usted allá en la distancia. Un abrazo.